señores, por favor, agradecemos el asiento y silenciar sus equipos de comunicación, sus celulares, ponerlos en modo vibración durante el tiempo de la actividad. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, les damos la bienvenida al Salón Confraternidad Americana para la conferencia Nación e Imágenes, organizada por la respetable Logia Caballeros Orientales, con motivo de celebrar este 19 de abril de 2022 su cincuentenario. Para dar inicio a la parte oratoria, invitamos al contador Mario Pera, Gran Maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muy bienvenido, presidente Sanguinetti. Muy bienvenidos todos los presentes. Y comentábamos recién que esta es la primera actividad pública de este tipo que realizamos en este salón, después de esta larga noche que le ha tocado vivir a nuestro país y también a nuestra institución, obviamente. Así que de alguna forma lo celebramos de una manera especial. En primer lugar, por el orador de la noche de hoy, evidentemente uno de los mejores oradores de nuestro país, pero celebrando el cincuentenario de una logia muy querida en lo personal y en la cual tenemos al vice gran maestro que es parte de ella. Así que creemos que esto es un motivo para realizar esta ceremonia. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el ingeniero Juan Rivas Zucchelli. Buenas noches a todos. Les voy a leer el brevísimo currículum del presidente Sanguinetti, que dice lo siguiente. Julio María Sanguinetti, Montevideo, 1936, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue presidente de Uruguay en dos periodos, 1985-1990, 1995 al 2000. Anteriormente fue diputado de 1963 a 1973, ocupó el Ministerio de Industria y Comercio 1969 a 1971 y de Educación y Cultura en 1972. En 2020 fue electo senador, renunciando en octubre de ese año para dedicarse a la Secretaría General del Partido Colorado que ejerce actualmente. Presidió el Centro Regional para el Fomento del Libro de UNESCO 1975 a 1984, el Consejo de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas de 2007 a 2011 y en Uruguay la Comisión Nacional de Bellas Artes de 1967 a 1973. Ha publicado numerosos libros sobre temas históricos, artísticos y jurídicos, como El Doctor Figari, El temor y la impaciencia, La agonía de una democracia, que recibió el premio Bartolomé Hidalgo a la mejor obra de 2009 en su categoría, La Reconquista, El Uruguay del optimismo, ensayo biográfico sobre Luis Valle Berres, Retratos desde la memoria, El cronista y la historia y La trinchera de Occidente en 2018. Ejerce el periodismo desde siempre, siendo actualmente columnista de los diarios El País de Madrid, La Nación de Buenos Aires y El País de Montevideo. Crea y preside desde 1996 la Fundación Círculo de Montevideo. Es presidente honorario del Club Atlético Peñarol. Entre otros galardones, es Premio Bolívar de UNESCO en el 2000, Pluma de Honor de la Academia de Periodismo de Argentina en el 2008, Medalla de Honor
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, España, en el 2013, doctorado honorario de la Universidad de Alicante en España en el 2015 y premio Ben Gurión de la Universidad Ben Gurión de Negev en Israel en el 2016. Desde el 2021 es miembro de la Fundación Pro Real Academia Española y miembro correspondiente de la Academia Brasileña de Letras. Presidente Sanguinetti. Muy bien. Vamos a hablar de allá mejor. Como te gusta. Sí, sí, mejor. Señores autoridades, de esta logia, señores maestros, estimados amigos todos. Una alegría estar esta noche aquí en esta renovación que se nos da después de la pandemia de poder vernos a la cara. Nos veíamos por el Zoom, pero nos acostumbramos bastante, pero no es lo mismo. Y va a ser una recordación como esta. Conversando con quienes me vinieron a invitar sobre esta logia y su significación y su adhesión a la Cruzada Libertadora y a su recuerdo del 19 de abril, conversando sobre ella y haciéndome yo referencia a que había habido ya varias conferencias de relato histórico. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa entonces un poco distinta, estaba Juan también, y hablemos a partir de otra situación, a partir de la imagen. Los 33 orientales son el cuadro. ¿Qué son para nosotros el cuadro? El que vimos en los cuadernos escolares, el que desde niños observamos, el que en definitiva recordamos y veneramos. Y eso hace y tiene un sentido muy profundo, filosófico, sociológico, político, porque lo simbólico hace a las realidades institucionales, las realidades de las sociedades. Los símbolos son parte constitutiva de ellos. Y ahí viene lo que podemos llamar ejercicios de la memoria. La memoria y la historia son dos palabras que se recogen con mucha frecuencia y no siempre se usan adecuadamente. La memoria es un recuerdo, la memoria es siempre subjetiva, la memoria está cargada de la intencionalidad, de la evocación. La historia es un proceso de reconstrucción de hechos para hacerlos inteligibles. Es una ciencia para algunos o una disciplina particular para otros, pero en definitiva siempre la historia es un proceso intelectual de reconstrucción constante, que a su vez también va cambiando con la mirada de cada generación, porque cada etapa histórica mira de un modo diferente pasado. Basta mirar lo que han sido nuestras fechas patrias, por ejemplo, ¿no? Y de la primera ley de la primera asamblea constituyente nuestra hasta hoy, queda solo una de las fechas patrias. Todas las demás desaparecieron. Nadie más se acuerda ni de la batalla de Ituzaingó, ni celebramos el 25 de mayo como se celebraba entonces, sí seguimos celebrando el 18 de junio. Pero esto nos está hablando de cómo las miradas a través de la historia son distintas. Pero muy importante el ejercicio de la memoria. Es esencial. Hay un uso y hay un abuso de la memoria también. O sea que la memoria es algo que debemos mirar desde esa perspectiva. Paul Ricoeur, que es uno de los filósofos que más ha estudiado en este tema, en un monumental libro que se llama justamente Memoria y Olvido, ¿no? Él dice que acordarse no es solo traer un hecho del pasado. Acordarse es algo más
porque el hecho de traerlo lo carga de un significado distinto. No es solo el hecho, pero esta voluntad de traerlo. De modo que el verbo recordar, dice él, duplica el sentido del sustantivo recuerdo. En el acordar no está solo el recuerdo, está nuestra voluntad de recordar, que lo carga entonces el significado y que lo carga el sentido. Por eso hoy estamos haciendo un ejercicio de memoria. No solo estamos trayendo un hecho, sino que lo estamos trayendo por la voluntad de hacerlo, para reflexionar en torno a él y lo que él puede significar. Y lo estamos haciendo desde esa perspectiva, que es la de la iconografía, la de la imagen, la de cómo los seres humanos damos a las imágenes, y a esas imágenes los cargamos de un valor y de un sentido, cómo pasan a ser un elemento constitutivo de nuestra cultura. Las religiones han usado la imagen de un modo u otro, ¿no? La Iglesia Católica es histórica, ¿no? Con sus Vía Crucis, que en el alfabetismo de la Edad Media eran el modo de relatar una historia sagrada. La Iglesia protestante, sin embargo, por el revés. Es decir, el uso de la imagen es un elemento muy importante en la vida institucional, social, personal. Y en la configuración de una nación lo es también. Pensemos en la nuestra, en nuestra nación. Digamos que es una nación, además, para empezar. Palabra que también se usa a veces con mucha impropiedad, porque se habla de etnia, se habla de raza, se habla de nación, se habla de Estado, y son todas cosas que confluyen, pero que son muy distintas. La raza es un concepto biológico y nada más que biológico, que hace característica física, no tiene ningún otro valor. La etnia es una identificación cultural, de gente que se siente identificada con un determinado valor, de tradiciones, de recuerdos, de significaciones, de historia. La nación es algo más que eso. Es eso mismo, pero con una voluntad de permanecer unido, con una voluntad de autodeterminarnos. La nación se carga siempre de un concepto político. La nación siempre tiene esa definición política que lo distingue de los otros. Y eso es muy relevante y muy significativo. Nosotros integrábamos una misma cultura y en el mismo imperio español y pertenecíamos a su civilización. Y luego en el proceso de la independencia intentamos configurar espacios nacionales mayores. Y finalmente terminamos nuestro proceso de independencia porque esa voluntad de autodeterminación chocó con la de otros. Y eso fue configurando eso. Ernesto Renal, en su famosa conferencia sobre el concepto de nación, dice: la nación es un alma, la nación es un espíritu, es un fenómeno espiritual que se forja con recuerdos, con historias, con sentimientos, con una voluntad de crecer. Y también dice, en una expresión que siempre se ha discutido pero que está cargada de sentido, las naciones se hacen con grandes recuerdos y también grandes olvidos. Y dice, si los franceses hubieran conseguido al pie de la noche de San Bartolomé, no podíamos haber hecho nunca la república que son. Las naciones son grandes recuerdos y grandes olvidos. Olvidos que quedan, sin embargo, en la historia, pero no están en la recordación, no están en la evocación, no están en aquello que se trata de traer al presente. Y ahí viene el fenómeno de los usos y de los abusos de la historia.
En la construcción de una nación es imprescindible el uso, digamos, de la historia, es decir, ese recuerdo del sacrificio compartido, como dice Renan. ¿Cómo se configura nuestra nación? Así. Nacemos todos del Virreinato del Río de la Plata. Allí comienza nuestra historia. Decidimos o intentamos todos marchar juntos, pero luego empezaron las desavenencias y nuestro choque constante desde el primer momento ya con la hegemonía de Buenos Aires. Y ahí empiezan las primeras historias, porque en nuestro pueblo, y hay otra definición que también a veces se confunde, ¿no? Porque un pueblo es, en definitiva, un conjunto de gente determinado que ocupa normalmente un espacio. Eso es un pueblo, pero eso no es una etnia ni es una nación. Entonces, y tampoco una ciudadanía, ese es un concepto político de otro tipo, que es la pertenencia específica a un Estado. Eso es un ciudadano, ¿no? Otra cosa es un habitante, ¿no? En nuestra república los habitantes la integran, además de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que votan, por los que votamos. Y todo esto que parece un juego de palabras no lo es, porque esto es lo que explica los procesos de integración nacional. Y ese proceso nuestro se define muy cualitativamente desde el primer momento, porque ya en el 11 nos adherimos sí a la Revolución de Mayo, y en el 12 ya tuvimos el primer conflicto y terminamos en el éxodo. Digo terminamos porque luego nosotros somos los herederos de esa historia 2 siglos después. Y luego retornamos, y luego vinieron los congresos, y nosotros definimos en las instituciones del año 13 lo que éramos. Primero independencia, que en Buenos Aires todavía no estaban resueltos hasta la independencia. La independencia, ellos recién en el 16 en Tucumán la proclaman. Hasta ese momento no había idea de independencia. Segundo concepto, república. Ese fue mucho más tardío, porque aún en el Congreso de Tucumán se declaró la independencia de la Argentina, pero no la república. Y sus procesos más significativos recorrieron Europa buscando un príncipe o una princesa, pensando todavía en una monarquía con un sentido constitucional, digamos, no lo digo esto en un tono despectivo, ¿no? Bueno, lo es, ¿no? Bolívar fue republicano y San Martín fue monárquico, pero ambos tenían un sentimiento democrático. Quizás en el fondo más San Martín que Bolívar, si se quiere, ¿no, verdad? Porque eran mucho menos personalistas, digamos, ¿no? En todo caso. ¿Pero por qué? Porque pensaban en la monarquía inglesa, en la monarquía parlamentaria. Nosotros nos defendimos, primero, independencia, segundo, república, tercero, confederación, no federación, confederación, es decir, la soberanía particular de cada pueblo. El Estado que nos integrábamos solo es titular de aquellos poderes y facultades que le hemos delegado. Esa es la diferencia de una confederación a una federación. En Estados Unidos hubo ese debate. Primero nació como confederación, después se resolvió como Estado federal y después tuvo una guerra de secesión por ese mismo concepto. Y lo nuestro fue una guerra de secesión también, porque nuestra idea era esa, y chocó, sí, con la hegemonía de Buenos Aires, que era inevitable, porque eso a veces uno no lo percibe, era inevitable, porque Buenos Aires, porque la geografía también manda, y lo que hoy es la Argentina es un embudo de ríos, 2 grandes ríos, el Uruguay y el Paraná, que termina en la postura de un embudo. El dueño del embudo, naturalmente, el que controla el embudo, naturalmente crece en la hegemonía. Que nosotros
de la cual nosotros pudimos enfrentar porque no estábamos, sino que estábamos afuera de esa referencia geográfica. Entonces, todo esto viene a cuento de cómo se fue construyendo ese sentimiento nacional. De a poco. Y siempre se construye en función de los otros. Porque uno es uno con relación a los demás. Y mucho más en lo que es una nación. En este caso, provincia. Que provincia recién fuimos en este concepto, porque a veces se habla de la provincia oriental. La provincia oriental no existía. Acá estaba Montevideo, que iba desde el Bufete hasta Maldonado, lo que es Colonia era Buenos Aires, y lo que es Artigas y Salto era la Peyú. O sea que había jurisdicciones muy variadas. En el proceso de independencia, por los sentimientos que había generado la vecindad, sí, nos configuramos como provincia y también por eso mismo hablamos de los pueblos de las misiones. Pero estos sucesivos fenómenos son los que nos van diferenciando. Teníamos clara la independencia y teníamos clara la república. Por eso en 1815 teníamos clara la confederación. Por eso mismo en 1815 formamos ese intento de confederación con María de las Provincias. Y terminamos en las armas. En 1815 en la batalla de Guayabos, cuando Rivera derrota a Dorrego y Alvear, que era su comandante superior, fue por esa circunstancia, es decir, ya estábamos con las armas en la mano. Y luego, en el 17, viene la invasión, y viene la sacrificada lucha que nos lleva desde el 17 al 20. Sacrificada lucha, tremenda lucha, que era casi imposible de vencer, y que duró 3 años por el conocimiento del territorio y el heroísmo de nuestra gente. El ejército portugués era un gran ejército y tenía a su vez un gran comandante, un gran jefe. En el Uruguay a veces minimizamos las cosas y nos damos cuenta que nos achicamos haciéndolo. El que nos venció no fue un general portugués cualquiera, era la primera figura militar de Portugal. Cuando se traslada la corona de Portugal a Brasil, el que viene de comandante jefe es Federico León. En el proceso de reconquista de España y Portugal, de la invasión napoleónica, Wellington no aceptó ningún general ni español ni portugués, salvo uno. Las 6 divisiones que tenía eran generales ingleses, salvo una que era Licor. O sea, este es el que vino acá, con un ejército que venía de vencer a la fuerza napoleónica. O sea, lo nuestro fue una resistencia heroica. Y ahí viene ese periodo del 20 al 25, en el cual sabemos lo que pasó, fuimos derrotados, Artigas tomó su camino de exilio, Rivera con su principismo político de siempre, algunos le llaman pragmatismo, yo le llamo ética de la responsabilidad, hizo lo que había que hacer. Estamos derrotados, vamos a tratar de defender lo más que podemos a nuestra gente y vamos a pactar con el enemigo las mejores condiciones. Y el enemigo le reconoce nada menos que mantener una fuerza armada. Con lo cual, y a su vez la libertad de los que estaban presos en Río, donde estaba Juan Antonio, donde estaba Bernabé Rivera, donde estaban 6 o 7, estaba Otorgués, estaban 6 o 7 de los principales jefes nuestros que retornan ahí y que se incorporan también al mismo regimiento de dragones que comandaba Rivera. Después se empiezan a dividir, se empiezan a separar, nos sublevamos ya, nos sublevamos más tarde, la Valleja quiere el 23, Rivera le dice que no, se pelea, vuelve a votar, y bueno, finalmente ocurre esta gloriosa expedición del 19 de abril del 25, y luego la inevitable alianza con Rivera. Era inevitable para ambos, Rivera porque tenía el mismo sentimiento, la Valleja porque Rivera tenía más
y tenían la fuerza armada, tenían que pactar. Y por suerte pactaron. Y eso fue un proceso extraordinariamente significativo. Que nos llevará luego, como sabemos, a todo el otro proceso. Entonces ahí viene el proceso que luego termina en el enfrentamiento con el imperio, ahora ya de las Provincias Unidas, cuando Buenos Aires se convence de que no éramos simplemente una voluntad poética. Es decir, Buenos Aires se convence, después Rincón y después Sarandí. Después que Rivera derrota a Mena Barreto en Rincón y después que La Valleja derrota al imperio, digamos, en la batalla de Sarandí, en la cual están todos, porque ahí estuvieron todos. Es la única batalla en la cual estuvieron todos. O sea, Rivera, La Valleja, Oribe, Nelson Flores. Ahí se convence. Y entonces, bueno, forman el Ejército Nacional y ahí se vuelven a enojar Rivera y La Valleja. Porque le dan el segundo mando de La Valleja, pero subsumen, digamos, disuelven nuestro ejército oriental. Y Rivera dice, no, no podemos aceptar, bueno, con lo cual se separa. Y luego viene la campaña de las Misiones, proyecto que él le propone a La Valleja lo rechaza, Buenos Aires también, y Rivera agarra el camino solo, toma las Misiones, y como sabemos eso terminó siendo el prisionero de independencia. Pero son 17 años de combate. Por eso, ¿cómo no nos vamos a indignar lo que nos indignamos cuando vienen los que dicen, bueno, esto fue un invento inglés? ¿Invento inglés? Ah, sí, ¿y qué estaban? ¿Estaban los ingleses en el 15 de Guayabo? ¿Estaban los ingleses en el 25 de Rincón? ¿Estaban los ingleses en Sarandí? ¿Estaban los ingleses en el 25 de agosto cuando declaramos una independencia que no sabíamos que iba a terminar? No estaban los ingleses. Entonces, ese es el proceso de configuración de la nación, ese sentimiento de sacrificio vivido junto, como dice Renan en su definición de nacional, de esa conciencia de haber pertenecido realmente a algo que se fue configurando. Naturalmente, no son procesos estáticos, son procesos dinámicos. En otros países es distinto, cada país tiene su configuración histórica. Nosotros acá no heredábamos, por ejemplo, una gran cultura anterior, como heredaba el Perú, por ejemplo, o heredaba México. No había una civilización preexistente, digamos, eran tribus muy primitivas, como bien sabemos. Es decir, es una construcción propia de nuestro mundo hispano-criollo. Y ese mundo hispano-criollo es el que genera este sentimiento que coagula finalmente en una república. Y en la cual los ingleses hicieron una contribución que es muy clara. Ambos, tanto Buenos Aires como Río de Janeiro, pidieron la mediación para ver cómo terminaba una guerra que Buenos Aires ya no podía sostener, estaba exhausto de ese esfuerzo, y Brasil sintió, el imperio sintió en ese momento que ya no podía seguir también, porque la invasión de las Misiones le estaba contagiando el espíritu independentista de Río Grande, que nunca abandonó y que sigue teniendo, pues son muy brasileños, que son muy orgullosos también, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a cuento para cómo esto que es historia y que es todo un proceso de reconstrucción de hechos discutible, porque cada historiador lo puede interpretar distinto. Yo hago un sucinto relato de lo que es mi versión, de lo que es mi relato. Y ahí viene, las naciones se construyen en torno a un relato histórico que aporta los sentimientos y las visiones y también imágenes. Y ahí viene lo nuestro. Cuando decimos que en nuestra identidad nacional está ese retrato. Los 33 son esos. Como Artigas es ese también, el que pintó Blanes.
es ese. Es decir, hay una iconografía que es fundamental. El episodio queda consagrado, queda sacralizado, pasa a integrar entonces nuestra memoria. Por eso es que Pierre Nora, que es otro gran historiador francés, construyó toda una teoría muy atractiva de lo que él llama lugares de la memoria. Porque él dice, está la historia, está la memoria, pero hay lugares de la memoria. Los lugares de la memoria no son los acontecimientos tal cual ocurrieron. No son un hecho históricamente comprobable, comprobado, vivido como tal. Los lugares de la memoria son aquellos en los cuales miramos a la distancia y los sentimos y los vivimos de cierto modo. El cuadro de frente que ese es un lugar de la memoria. ¿Ocurrió la escena? No sabemos. ¿Ocurrió el juramento? No está claro. ¿Ocurrió el desembarco? Sí. ¿Que fue entre luces? También. Conocemos eso. Pero luego viene la imagen. Y esa imagen pasa a ser parte de una iconografía nacional y de un sentimiento. Porque ese retrato aporta justamente una capacidad emotiva, una capacidad emocional, que hace entonces a ese sentimiento. Uno ve ese conjunto de gente allí, bueno, y es un sentimiento patriótico. ¿Qué es un sentimiento? El patriotismo es un sentimiento, el nacionalismo es otra historia, es una concepción política. El patriotismo es el amor a aquello a lo cual uno pertenece como nación, en nuestro caso además como república. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene eso. Y Blanes pasa a ser un elemento decisivo en esa construcción nacional. Como también fueron decisivos los constructores de los relatos. Porque los relatos históricos van siendo también un elemento constitutivo fundamental. Digamos, el de Bauzá, el de Eduardo Acevedo, el de Pibel Devoto, que son los que van haciendo interpretaciones históricas, pero que son procesos, como decimos, intelectuales. Blanco Acevedo, Freire. Lo que estamos hablando aquí es de otra cosa, es esa dimensión, digamos, visual, que en una sola imagen está expresando o cargando todo eso de ese sentimiento. Lo mismo podemos decir del retrato de Artigas. El proceso de liderazgo de Artigas fue, como sabemos, fugaz. Fue 9 años, del 11 al 20. Luego viene ese largo y enigmático silencio de 30 años en el Paraguay, hasta 1850. Pero no tenía rostro. Tampoco en los primeros años de la independencia había tampoco un recuerdo o la conciencia de un liderazgo tan importante, porque Artigas había, en definitiva, se había ido enfrentando a casi todos. El primero con Oribe en el 17, y así sucesivamente. Bueno, con Rivera en el 20, cuando él se va y luego se queda, ¿no? Bueno, sin embargo, estaba el recuerdo que ellos tuvieron, que la generación subsiguiente no tuvo tanto. Por eso figuras muy relevantes no eran, digamos, artiguistas. Porque Tres Lamas, que está detrás del acuerdo del cuadro de los 37, no eran artiguistas. No sentían allí la fundación de nuestra nacionalidad. Y por eso mismo que algunos le atribuyen el entusiasmo a Lamas, como Ordoñana, que tampoco era un artista, de hacer el retrato de los 33. Porque siente que la fundación nacional es esta y no la otra. Debate de la historia, ¿no? ¿Verdad? Como habrá otro que llegará hasta nuestros días. Pero lo importante es que ese ícono pasa a ser un ícono sentimental. Y luego tenemos más tarde el otro. Ahora, este pintor también
cubre todo el siglo XIX. Pues nace en el 30, con la República, y muere en 1901. Una larga vida, y una obra inmensa, gigantesca, porque uno siempre tiende a pensar en sus grandes cuadros históricos, en la multitud de retratos que pintó, que era de lo que vivía, ¿no? es infinita, en Argentina, en Uruguay y en Chile. También hizo pintura histórica en los tres, ¿no? Porque en los últimos días de General Carrera lo pinta en Chile, para Chile, ¿no? En la Argentina, bueno, pintó grandes obras. En el Congreso está el discurso del general Roca, por ejemplo, ¿no? que es muy gracioso, porque está una venda en la cabeza, ¿no? Y porque le habían tirado un pedregón así cuando entró a decir el discurso. Bueno, y Blane lo pintó tal cual, y es un cuadro fantástico que está allí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y otro, el de San Martín, la revista Rancagua, que es espectacular, ¿no? Pero también va ganando en medios expresivos. Acá me introdujo un poco en el pintor, porque, digamos, nace en el 30, ya de a los 15 años ya está dibujando y pintando cosas, primero se aprende acá, tiene 25 años cuando se va a Salto, y ahí donde lo agarra Urquiza, y a Urquiza le pinta la batalla. Hay una novela muy linda de una novelista argentina que se llama el general, el pintor y la dama, algo así. Los tres elementos son eso. También hay un amorío que es muy importante y muy trágico en la vida de Blane, digamos, con su hijo y en fin. Y ahí él pinta la batalla, pero ese es un Blane todavía muy primitivo, ¿no? Pinta 8 cuadros de batalla. Y a su vez Urquiza él le pedía que se quedara, que le contara. Bueno, entonces lo que fue contando y lo que fue inventando, ahí están los 8 cuadros en el Palacio San José. Con Urquiza él volvería después, ¿no? Volvería a pintar y pintar la capilla famosa del Palacio San José, que es una estupenda capilla que la pinta todo, y con un altar también lleno de símbolos masónicos para perplejidad de muchos visitantes que llegan ahí y no entienden mucho cómo es eso de una capilla católica con símbolos masónicos, que era lo que correspondía en realidad a Urquiza, que era más cosa, era católico y era masón, como muchos otros en aquel tiempo, y de algún modo el propio Blane, digamos, ¿verdad? De algún modo también el propio Blane. Pero seguro, cuando vuelve, pide una pensión al Estado. Y el Estado, tan precario en aquella época, sin embargo, hacía grandes cosas, ¿no? Y lo mandaron 5 años a Europa. Lo pensionaron, con la obligación de que mandara todo lo que fuera trabajando. Que aquí está todo en el museo. Hay como 200 dibujos de él que iba mandando en la medida que iba progresando. Y luego, seguro, ahí nace este Blane académico, formidable, que adquiere la plenitud de todos sus medios y entonces puede hacer lo que realmente hizo. Entonces ahí tenemos a los 33, ahí tenemos Artigas, ¿no? El de los 33 él lo pinta más o menos en unos 3 años, entre 75 y 78, y lo inaugura en su casa con la presencia de la torre del presidente, y ahí hacen una exposición y desfilan, según está registrado, 6.324 personas. El cuadro él lo donó. ¿Por qué 6.324? Porque hay el registro. Porque una sociedad benéfica, San Vicente de Paul, le pidió permiso para poder pedir una contribución a la entrada. Así que registraron uno por uno. Por eso sabe que son 6.324. Lo cual en el museo de la época era un estadio lleno, ¿no? Imagínense, ¿no? Y ahí empiezan a hacer la historia. Ahí empiezan a hacer ese elemento del recuerdo. Ahí empiezan
cómo se incorporan estas cosas al sentimiento nacional. Y cómo también era necesario hacerlo en un país como el nuestro. Porque cuando vieron la independencia, uno dice que éramos 60.000, otro que éramos 70.000, no más que eso. En 1900 éramos ya 1 millón. ¿Y qué éramos? Era gente que había venido de todos lados. Porque ya los españoles que habían venido no eran los primeros, no eran los soldados, la mayoría andaluza, estaban llegando los gallegos. Los italianos eran también de diversos tipos, ya no eran los italianos garibaldinos, sino que eran gente pobre, de los lugares más pobres de Italia, y todos los otros perseguidos del mundo, llámense valdeses, libaneses, armenios, judíos, que van configurando luego ese sentimiento nacional. Entonces, en ese país, el relato y los símbolos eran muy importantes, porque cómo se generaba, digamos, esa profundización del sentimiento, con relatos, con vivencia, pero también con imágenes. Así nació el país. Este fue nuestro prosa. Este prosa representa estas cosas. Estos señores que están aquí, en esta posición tan estatuaria, tan teatral, ¿no? Blanes dice, no, yo no pinté un conjunto de hombres, sino que pinté un sentido de la humanidad a través de un grupo de gente que expresaba un sentimiento patriótico. Y allí están, ¿no? Con esa actitud. Y son fundamentales. Son fundamentales. Y eso, y lo interesante es que lo hace además en un tipo de pintura que no es la romántica tampoco, ¿no? Él mismo lo dice. Es una pintura mucho más simbólica. Es el conjunto lo que expresa eso. Y esa sociedad de amalgamas requería esas imágenes, requería esas visiones, porque esas visiones son las que van generando luego la adhesión. Y Blanes luego sigue pintando, bueno, hace cuadros fantásticos, ¿no? La revista del 85 de Santos es espectacular. Es espectacular. Bueno, digamos, los 33 es el gobierno de la Torre, Artigas es el gobierno de Santos. Pues Santos es el que hace una fuerte reivindicación artiguista, ¿no? Que empieza como Pereira, pero que él hace fundamentalmente Santos, y que le pone el ícono también, ¿no? Pues de Artigas había leyenda de Rosales y leyenda negra, sentimiento de mucha gente y odio de mucha otra, ¿no? Y cosas que nuevas generaciones y gente de afuera que llegaba y que oía esas cosas. Bueno, pero luego eso se corporiza en una imagen. Y esas son las imágenes que van construyendo, esas imágenes que van construyendo y que se van incorporando al ser nacional. Por eso es que en nuestro país esas imágenes y ese arte es tan importante. Como los relatos. Cuando el Uruguay se decide hacer una estatua de Artigas, también se piensa en qué sentido. Bueno, hay que hacer algo simbólico, central. Y en 1913, bueno, y ahí empieza un concurso. Entonces le pide a don Juan Zorrilla que escriba un relato, escribe la epopeya, para inspirar a los artistas. Después viene el concurso, ¿no? Con todas sus historias, ¿no? Y después se lo dan al italiano Zanelli, con un odio fantástico de algunos tradicionalistas que decían, ¿cómo se la van a dar a un italiano? Nuestro Ferrari se enoja y se indigna y se va a Buenos Aires, pero había aprendido la elección. Yo tengo los dos bocetos, una copia de los dos bocetos. Evidentemente hubiera sido una barbaridad dárselo a Ferrari, porque había hecho un gauchito triste, arriba un caballito criollo, con la cabeza entornada así, es como alguien que está haciendo guardia, no, lo único que le falta es un uruguayo y no que igual. El italiano
pintó, el italiano pintó un héroe. Cuando le dijeron, pero esto es un héroe, pintó un héroe, y Artigas es eso. Y eso lo inaugura Baltasar Brun el último día de su gobierno. El último día de su gobierno, el 28 de febrero del 23, el último acto es la inauguración del monumento a Artigas, en una gran ceremonia en la plaza Independencia. Y esos elementos van siendo confirmados. Es lo mismo el Uruguay sin la estatua de Artigas, es lo mismo sin el retrato, es lo mismo. Pensemos en José Luis Zorrilla ahora, escultor, ¿no? Bueno, hace gaucho, hace el obelisco de los constituyentes. Es la misma capital sin el gaucho y sin los constituyentes, sin el obelisco. No es lo mismo. Y luego vendrán incluso lo que don César Valle Pacheco llamó los templos laicos, cuando se inauguró el Estadio Centenario, de los cuales tenemos dos grandes templos laicos, que también representan un poco esos debates históricos, que es el Palacio Legislativo y el Estadio Centenario, que eran los dos centenarios, y le consideran que el 25 es la verdadera independencia del país, que consideraban era la del 30. Por eso uno es el Estado Centenario y el otro el Palacio Legislativo. Y ambos quisieron ser lo que fueron, grandes templos de la democracia. Es más, el proyecto original del palacio, que lo había hecho un arquitecto italiano, Meano, el mismo que había hecho el Congreso en Buenos Aires, no era de mármol, no era de mármol. Bueno, Meano no llega a ser nuestro arquitecto porque lo matan, le pegan un tiro en Buenos Aires. Y entonces nos quedamos sin arquitecto. Y ahí finalmente vino otro italiano, otro arquitecto italiano, Moretti, que tenía mucho más sentido decorativo. Y justo un Pepe dice, no, esto tiene que ser de mármol uruguayo. Por eso se abren canteras y con el mármol nacional se hace el Palacio Legislativo, como ese templo. Era la Catedral de las Leyes, el templo de las leyes. Y el Estado Centenario, el templo del pueblo. El templo de la expresión popular. Y eso hacen a una identidad. Entonces, fíjense las imágenes de José Luis Zorrilla, que importantes son también. Y la de todos los otros, ¿no? Porque Belloni hace el aguatero, que está ahí en la avenida Rivera, y hace la diligencia, y todos esos elementos que van configurando en esa amalgama que en definitiva se construye el Uruguay. Y entonces, en estos lugares de la memoria, esa obra de los Tremendistas es fundamental. Si a mí me preguntan si el 25 es la independencia o el 30 es la independencia, yo personalmente le digo que no, es el 28. ¿No? Muy bien, el 28. ¿Por qué el 28? Porque el 28 es el momento en el cual los demás reconocen que somos independientes, porque importa también el reconocimiento de los otros, ¿no? Ahora que estamos viendo una guerra en Ucrania y una batalla de nacionalidades, creo que podemos entender muy bien lo que fue lo nuestro. Por eso entendemos, creo que bastante mejor que otros, lo de Ucrania y Rusia, que es la misma matriz, Entonces, nos reconocen, nombramos un gobierno provisorio y nombramos una asamblea constituyente. Culmina en el 30, sí, pero ya en el 28 teníamos gobierno propio. Pero esto es un tema jurídico. Esto no es la iconografía. El tema es muy simple. El 25 es el retrato de Blanes y el 30 es el retrato de la Junta de la Constitución que está en el Palacio Legislativo que pintó la Navidad. Y eso es lo que importa o lo que queda, ese es el lugar de la memoria. Los historiadores, los juristas, los constitucionalistas van a discutir todo el resto, pero esos son los lugares de nuestra memoria, son los lugares en los cuales sentimos nuestra uruguayidad, nuestra orientalidad originaria y nuestra uruguayidad posterior, configurada a lo largo de estos casi 2 siglos de independencia que estamos a punto de celebrar. Muchas gracias.
Cerrando la conferencia, invitamos al capitán de navío retirado Alejandro Reich, venerable maestro de la respetable logia de Caballeros Orientales, a hacer uso de la palabra. Doctor Julio María Sanguinetti, presidente, en este humilde presente reciba el afecto y la gratitud de una institución tan honorable como lo es la Masonería del Uruguay, y en particular de la Logia Caballeros Orientales. No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionarle que nuestro legado, recogido de nuestros fundadores, está vigente, es para ser mejores personas, hacer el bien y contribuir a la sociedad, como lo pensaron también nuestros libertadores. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. En nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, les agradecemos vuestra presencia. Buenas noches. Gracias.